Jóvenes, muy buenas. Vamos a continuar con este proceso de los vectores. Recuerde que debemos entretenernos desde nuestras casas. Síguenos desde tu casa. No te arriesgues. No salgas al menos de que no sea una emergencia muy necesaria. Vamos hoy a entretenernos para localizar el módulo, norma o magnitud de un vector. Les recuerdo que la magnitud es la medida, ¿verdad? En esta unidad puede ser centímetro, metros, lo que usted tenga. ¿Cómo se localiza el módulo? Muy fácil. Vamos a asumir que tenemos el vector m. Vector m, recuerde que para que se identifique como vector le colocamos esta flecha encima. Como ahí no estamos todavía, simplemente se nos pide que hallemos el módulo del vector. Tenemos entonces las coordenadas. Esas son nuestras coordenadas. Entonces, para hallarla, nosotros tenemos obligatoriamente que auxiliarnos del plano de coordenadas, como ya les he indicado en los videos anteriores. Trazamos entonces nuestro eje cartesiano. Bien derecho con sus reglas. Que no se les olvide. Recordando que el eje horizontal pertenece a X y que el eje vertical pertenece a Y. Recuerde que las componentes del vector, el primer número siempre pertenece a X y que el segundo número pertenece a Y. Eso ya es caso resuelto. Ubiquemos ahora las coordenadas. Tenemos 4 en X. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Y ubicamos el 6 en Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de ahí, vamos entonces a trazar el vector. Aquí no es solamente ubicar puntos por decirlo así. Ya usted sabe que más o menos con la regla coloco ese punto ahí para poder trazar nuestro vector. Miren, partiendo desde el origen 0,0, colocamos nuestra flecha. Ahí tenemos ya el vector ubicado. Pero ¿qué resulta? Que la idea es que usted ahora debe formar un triángulo. Usted entonces, eso debe ser consecutivo con su regla, ¿eh? Ya usted sabe que esta es la parte que está paralela al eje Y. Entonces usted coloca aquí vector, componente Y. Ese negro me está dando problemas. Fíjese que ahora usted tiene aquí un triángulo. La parte que corresponde a y la parte que corresponde a X. La parte que corresponde a Y tiene 6 unidades, se observa acá, y la parte que corresponde a X que corresponde a 4 unidades. Después de ahí entonces, usted va a aplicar a Pitágoras, sencillo, utilizando lo mismo que tiene ahí. ¿De qué manera? Mire. Recuerde que Pitágoras, el estudiante de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado tenía que ser igual a la suma de sus catetos también elevadas al cuadrado. Y es lo que tenemos acá. Aquí tenemos el vector m que le vamos a encontrar su módulo. O sea, la magnitud que tiene desde ahí hasta ahí. Entonces, tenemos aquí, por Pitágoras, tenemos aquí vector m al cuadrado
no, le voy a, sí, al cuadrado, debe ser igual a la suma de sus catetos también elevados al cuadrado. Al cuadrado. Más vector m, componente y al cuadrado. Mírenlo ahí. Lo que hemos hecho son sus catetos. Módulo parte componente x más la componente y elevadas al cuadrado, porque estamos trabajando con vectores. Recuerde que para usted poder entonces eliminar el cuadrado de la primera parte, usted simplemente le coloca el signo radical a ambos lados de la igualdad. Esto es recordándoles el proceso para que usted comprenda que todo es lo mismo. Por eso la matemática es secuencial y lo que nos aprendemos en un contenido, en un contenido anterior, debemos reforzarlo y seguir profundizando. Para quitar el signo radical, entonces simplemente usted divide el cuadrado entre aquí el cuadrado que está en el signo subradical. 2 entre 2 a 1 se va el signo radical y nos queda solo el valor de el vector, o sea, la hipotenusa en este caso. Y de este lado no se elimina porque tenemos una suma. Entonces colocamos la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, o sea, la suma de sus catetos. Entonces decimos que el vector m, o sea, la hipotenusa, es igual a, sustituimos cada componente por su valor. X, ¿cuánto vale? 4 unidades, lo elevamos al cuadrado, más, ¿cuánto vale y? 6 unidades, lo elevamos también al cuadrado. Entonces, el vector m va a ser igual a 4 por 4 es 16 más 6 por 6 es 36. Entonces, el vector m será igual a la suma de 16 más 36. Tenemos entonces 52. Y con una calculadora o de manera mental, un aproximado, tenemos entonces que la raíz cuadrada de 52 es aproximadamente 7.2 centímetro, metro, dependiendo la unidad de medida que usted haya tenido. Ahora bien, para expresarlo en módulo, debe quedar de la siguiente manera. Entre barras colocamos entonces el vector 7.2 y esa es la respuesta. Estas dos barras es lo que nos hace identificar que estamos hablando de módulo de un vector. Un segundo ejercicio, y ahora lo haremos más rápido porque ya usted tiene los detalles. Vamos a localizar el módulo del vector n. Entonces, usted se auxilia del plano de coordenadas, plano cartesiano. Entonces, ubicamos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el eje X, 1, 2, 3, 4, negativo 4. Y el eje Y tiene entonces 1, 2, 3. Entonces, ubicamos con nuestra regla la posible intersección para que quede lo más derecho posible. Trazamos ese vector que pase por el origen 0,0. ¿Verdad? Ahí tenemos.
Después de ahí, entonces usted diseña el triángulo. ¿De acuerdo? El triángulo. Entonces usted tiene con la regla, ya usted sabe que esta parte de aquí corresponde a el componente X y esta parte de aquí corresponde al componente Y. No le estoy colocando la n vector para hacerlo más rápido. Luego, entonces usted aplica lo que el estudiante de Pitágoras demostró. Entonces usted tiene que el vector n será igual a la raíz cuadrada de vector n componente X más el vector n componente Y. ¿De acuerdo? Entonces, ya usted tiene aquí que el vector n es igual y sustituimos la parte de X tiene. Aquí debemos colocarlo con el mismo signo como aparece. Recuerde que el primer número pertenece a X, el segundo número pertenece a Y. Entonces colocamos negativo 4 al cuadrado más el valor de la componente Y, que es 3 al cuadrado. Entonces el vector n tendrá una operación de negativo 4 por negativo 4 es positivo 16. Recuerde que todo número negativo elevado a un exponente par, la respuesta es positiva. Más 3 al cuadrado, 9. Entonces tenemos que el vector n tendrá una suma de 16 más 9 es 25. Entonces tenemos aquí que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, para dejar expresado el módulo, usted coloca entre barras el vector n y coloca entonces su longitud. Unidades, centímetros, metros, depende en qué estemos trabajando. De mi parte ha sido un placer. Espero que este tercer video les haya servido para usted seguir afianzando los contenidos de los vectores. Hasta la próxima.